Hola, hola, bienvenidos a todo el equipo de los futuros líderes del siglo XXI. Bueno, ya tenemos mucha gente conectada, amigos y hermanos de todas partes, acompañándonos en esta noche tan especial que la dedicamos al discipulado, preparando hombres y mujeres para servir a Dios con excelencia. Y necesitamos que comprendan que el Señor hace la obra a medida que nosotros nos ponemos en sus manos. Y este día en particular, vamos a hablar acerca de cómo se prepara un líder. Mira qué interesante, cómo se prepara un líder de una célula, de un ministerio o un pastor, un líder espiritual. Y claro, en esta área tenemos varias etapas. Se tiene que preparar intelectualmente, o sea que esto es una carrera, sí. Si una persona estudia Derecho o un doctor, Medicina, y tiene que estar 6 o 7 años, bueno, el pastor duplica este tiempo en el Instituto Bíblico. Así que hemos estudiado 14 años para poder trabajar con almas. Por eso que tenemos que estar preparados, pero no trabajamos con un alma en un tiempo limitado de 2 o 3 años. No, es por toda la eternidad, en esta y en la vida, en la gloria del Padre. Así que el líder tiene que prepararse intelectualmente. Segundo, tiene que prepararse espiritualmente. Aquí está la parte más importante. Un hombre de Dios, desarrollar el carácter de Cristo, los frutos del Espíritu, la bendición de tener una vida profunda en el Espíritu con Dios. Y esta etapa lleva un proceso de tiempo. Así que no solo intelectualmente, espiritualmente y claro, emocionalmente, ya que va a trabajar con personas con muchos problemas. De hecho, mucha de la gente que llega a una de nuestras células llega con el alma partida o como gente que llega hecha pedazos. En esta semana tuvimos una persona que ingresó a una célula. Pero días atrás, su plan era quitarse la vida. Estaba tan hecha pedazos, tan arruinada, tan confundida, tan perdida. Estaba tan engañada que ella solo pensaba que la solución era suicidarse. Escuchó un mensaje de la palabra de Dios, donde Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Le impactó y comenzó a conectarse con una persona cristiana y fue a una célula y la charla de la célula tocó su vida, pero un trato personal con ella. El líder se tiene que preparar intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, o sea que va a ir cubriendo todas las etapas, no una, sino todas las etapas. Y necesitamos que esta clase sea de impacto para tu vida. Y hoy vamos a dar la clase sobre cómo manifestar tu poder a través de nuestras vidas, enseñando el reino de Dios a toda criatura. Chicos, necesitamos también que tengan algo para tomar notas, porque seguro que impactará tu vida, alguna parte importantísima. Hoy el mundo es una pequeña aldea. Cualquier persona tiene un celular o una computadora y puede conectarse a cualquier parte del mundo. Esto décadas atrás era imposible.
De hecho, cuando nosotros conocimos al Señor, ni siquiera teníamos el cable en nuestra casa. Apenas teníamos un canal de televisión. Y cuando le contábamos esto a nuestros hijos, nuestros nietos, no lo podían creer. Porque yo le decía a mi nieto, yo nací y la tele no estaba. Y claro, mi nieto pensaba que era una broma o que era algo imposible. Dice, ¿cómo, abuelo, no había una tele? No había televisión. ¿Y qué había? Solo radio. En esa época había radio. Así que todo lo que vos querías enterarte de tu ciudad o de tu país, tenías que estar colocando tu oído a lo que escuchabas. Y claro, nuestra generación fue otra. Cuando llegó la era de las comunicaciones abiertas, y ahora tenemos en casa no solo la tele, sino que tenemos más de 1000 canales conectados, entendemos que estamos conectados al satélite y estamos permanentemente ministrando 24 horas a miles de personas. Por eso que el líder espiritual de este siglo, siglo XXI, es totalmente diferente al tiempo de los apóstoles, primer siglo. Imagínense cómo la humanidad fue cambiando, cómo fue creciendo, desarrollándose, pero también por otro lado, así como creció en todos los adelantos, también la maldad fue en aumento. Y la iglesia tuvo cambios a lo que fuimos llamando reformas, a lo que estuvimos llamando por mucho tiempo el proceso de Dios. Cómo Dios opera por proceso, va cambiando. No es que cambió Dios, no, es el mismo. No es que cambió la Biblia, no, es la misma. ¿Cambiado la doctrina? No, es la misma. Lo que cambia es la forma de llevar adelante un ministerio, la forma de comunicar una verdad espiritual, la forma de llegar a esta nueva generación en sus necesidades, que son totalmente diferentes a las del primer siglo. La iglesia nació en las casas, una célula, un puñado, 1, 2, 3 familias. Así nació la iglesia. Hoy, siglo XXI, tenemos las células en las casas. Lo que ha cambiado es la forma de equipamiento, empoderamiento. Así que necesitamos que ustedes presten mucha atención, de igualmente como nuestros líderes que están estudiando en esta escuela y el año que viene o dentro de 2 años o 3 estén al frente de unas células, seguirán con la necesidad de un líder. Así como nosotros, los pastores, tenemos nuestros mentores y también nos vamos preparando en las nuevas demandas de esta sociedad, especialmente en la parte sentimental, donde la familia, como usted la conocía, ha tenido un cambio completo. Por eso que necesitamos estar preparados. Chicos, preparados. ¿Estamos listos? Muy bien. Necesitamos que presten mucha atención porque vamos a tratar de explicarles cómo se prepara una clase y cómo se da esa palabra para este tiempo, para esta generación, con las necesidades de esta hora. Bien, acompáñame en pantalla, vamos a ver la introducción. El Señor Jesucristo, al saber que nos costaría cambiar nuestras vidas, pensó que lo mejor sería ubicar personas que fueran capacitadas, llamadas
elegidos, elegidas entre su mismo pueblo. Estos son los líderes de las células, los maestros, los mentores. Líderes, maestros, mentores. Así que Jesús, viendo que la gente corría a Dios, que la gente corría a otro tipo de vida, no una vida tan terrenal, sino la vida espiritual. Y para preparar a la gente en esa vida se necesita un proceso. Quiere decir tiempo. Repito, quiere decir tiempo. Un discípulo lleva entre 3 a 5 años para prepararlo para que esté en condiciones de poder ayudar en una célula. 3 a 5 añitos. Ahí está colaborando con el líder, apoyando el equipo, pero no está totalmente preparado. Algunos sí, pero la mayoría todavía están en el proceso. Por eso que cuando se edifica una casa, lo más importante es el terreno. Que sea un terreno que llene las condiciones para construir. Jesús dice, cuidado, no vayan a construir en la arena, o sea, donde no hay fundamentos, tienen que construir en la roca. Después de encontrar el terreno, necesitamos poner los cimientos. O sea que no puede poner los ladrillos, no hay manera. Tiene que colocar los cimientos. Pero antes de hacer toda esta tarea, tiene que haber un plano, tiene que haber un proyecto, tiene que haber un diseño, tiene que estar la obra terminada. Y es allí donde el pastor en esta noche quiere llegar, a este punto. El que comenzó la obra la va a perfeccionar. Pero no te olvides, es un proceso que lleva tiempo. No es algo instantáneo, no, lleva años. Jesús estuvo más de 3 años y medio con los apóstoles y todavía tenían que aprender tantas cosas. Por eso vino el Espíritu Santo para ayudarlos a cómo ser un siervo del Señor. Así que tenemos que decir lo siguiente. Mateo 28, 18 da los aspectos principales de la didáctica. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Así que han pasado más de 2000 años y el Espíritu Santo está con nosotros. Y la iglesia ha crecido y se ha multiplicado. Y todo debido a cumplir este mandamiento. Porque el llamado es para toda la iglesia. Y todo lleva un tiempo, un proceso. Este mandamiento es que además de ir a hacer que la gente conozca otro reino, no el reino terrenal, el reino de los cielos, tenemos que hacer discípulos. Y ahí está tu tarea, mi tarea, formar una persona para que Dios la use. Parece todo muy sencillo y muy fácil, no lo es así. Así que esta clase yo creo que va a correr el velo a muchos de ustedes y les va a dar a entender que Dios en su obra no está probando, practicando, inventando cada día. No, Dios tiene un plan llamado su voluntad. Seguime y empezamos con el tema de hoy. Cuando el Señor Jesús dijo:
o les entregó la tarea de la gran comisión, sus discípulos empezaron a ver que necesitaban poner énfasis en ir y hacer discípulos, sino también que les dio la importancia, la tarea de enseñar. Deberían recibir para cumplir la ayuda poderosa del Espíritu Santo, donde la Biblia dice que Él, el Espíritu Santo, los guiará a toda verdad. Quiere decir todo conocimiento. Vamos a poner un ejemplo. Vos sos un alumno de la escuela de liderazgo. Y en cuanto al conocimiento de Dios, quizás llegaste al 5% o al 10%. Imagínate todo lo que te falta. Eso es proceso. Y para ese trabajo necesitas un líder, un maestro, un pastor o un mentor. Así que no es una tarea que usted coloca la semilla y al mes que viene usted va a levantar cosecha. No. Usted pone una planta y tiene que crecer la planta y luego tendrá frutos. Pero hay que regarla, hay que podarla, hay que abonarla. O sea, todo un trabajo hasta que usted tenga frutos. Y eso no es posible en forma rápida, lleva tiempo. Por eso que muchos son los que Dios llama, pero pocos son los que escogidos. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque no todos quieren pagar el precio. Y en esta noche ustedes van a saber cuál es el precio de un líder, lo que Dios quiere. Vamos. Número 1. ¿Quiénes pueden participar entonces de la clase de una célula? Sea una célula de discipulado o de liderazgo. ¿Quiénes pueden estar dando la charla? Tiene que ser un líder o un maestro. Cualquiera de los dos puede estar dando la charla, pero no puede dar la charla a alguien que llegó de visita y se sentó. Nadie le puede dar la Biblia a alguien que ni siquiera sabe dónde encontrar los libros de la Biblia, ni los capítulos, ni los versículos. O sea que imposible que una persona no preparada tome el lugar de líder o maestro. Si llegó a líder es porque ya hizo el ABC, se bautizó, hizo la escuela de líder, hizo la escuela de liderazgo y ya está en el instituto bíblico. O sea, una persona preparada. Es como si usted tuviera un problema de salud y tienen que operarlo. ¿Usted se dejaría operar por una enfermera o por un amigo? No, usted se dejaría operar por un profesional. De igual manera el alma, de igual manera el espíritu. Usted no pondría su alma en manos de alguien que no esté preparado. Usted dejaría su hombre interior en manos de un líder preparado. Y ahora vamos a dar los puntos para ser líder. ¿Cómo es un líder preparado? Un maestro, un pastor o un mentor. Y todos estos pasos tienes que tomar nota uno por uno. ¿Estamos listos? Vamos, chicos, estamos con una clase con mucho material. Número 1, lo primero que Dios pide para un siervo suyo, un hijo de Dios, un líder. Lo primero es una vida profunda de oración. Repetimos, lo primero, una vida profunda de oración. Así que aquí descartamos lo que usted piensa, lo que usted sienta, dejamos el alma a un costado y dejamos que intervenga el espíritu.
Y aquí es lo que Dios está tratando de enseñarnos en esta noche. Lo primero, se necesita un hombre, una mujer de oración. Quiere decir, tiene que orar todos los días, en un periodo de oración que va a elegir de acuerdo a sus actividades, si está casado, si tiene hijos, si tiene un negocio, etcétera, etcétera. Va a elegir de las 24 horas, 1 o 2 horas para orar. Pero durante todo el día, como es un hombre espiritual, está orando permanentemente. Lo que la Biblia dice, orar sin cesar. No se puede parar, no se puede parar. Y en algunas etapas, ese líder que tiene que orar siempre, siempre, tendrá desafíos grandes, como la nueva célula en un nuevo barrio, y ahí tendrá que ponerse a ayunar. Quiere decir que va a tener que duplicar su vida de oración para tener guía de Dios. Pero si no ora, sea líder, sea maestro, sea un pastor o sea un mentor, no puede estar guiado por Dios si no está conectado con el cielo. Así que esto es fundamental. Es un líder espiritual. No es un líder de un equipo de fútbol. No es un líder en un grupo de una sociedad de fomento. Tampoco no es un líder político. No tiene nada que ver. Es un líder espiritual que trabaja con almas por toda la vida y por toda la eternidad. Número 2. ¿Cómo se llega a ser líder para poder comunicar la palabra? Tiene que ser alguien que pueda tener sensibilidad. Usamos esta palabra para no decirles, tienen que tener el don de discernimiento. Tienen que discernir, saber entre lo bueno y lo malo. Es un don. Pero bueno, como ustedes son nuevos, lo llamamos sensibilidad, forma de captar la necesidad de un individuo. Pero para aquellos que son más adultos, seguro que está papá o mamá que ya tienen 20 años en la iglesia, lo llamamos don de discernimiento. Quiere decir que la persona te puede estar contando su vida, contando la historia, y usted que tiene ese don, porque tiene sensibilidad espiritual, puede captar el mundo visible y el mundo invisible. Puede entender el movimiento de ángeles y el movimiento de espíritus inmundos llamados demonios. No se puede ser líder sin sensibilidad espiritual, sin discernir lo bueno y lo malo. No podrá ni guiar su vida, ni guiar la vida de otras personas. Seguimos, vamos, seguimos. Tiene que tener capacidad espiritual en su carácter. Quiere decir, una persona rendida, a lo que nosotros llamamos humilde. Una persona que se deja gobernar por Dios. Una persona humilde es una persona enseñable. Se la puede ayudar. Un altivo, una persona orgullosa, una persona que todo se lo sabe, no hay manera de ayudarle. Pero si va a ser líder, tiene que ser alguien que está siempre dispuesto a ser enseñado, a poder entrar en el proceso de Dios, en lo que Dios está trabajando. Día a día, mes a mes, año a año, Dios está trabajando, y en ese trabajo entra Dios a actuar en
el yo. Quiere decir, tiene que morir el viejo hombre. Y no es una tarea fácil. Todos quieren expresar sus puntos de vista y querer tener razón. Esta es una sociedad humanista y es una sociedad hedonista, llena de orgullo, se endiosan a sí mismos. Y cuando llegamos a este tema de la clase y decimos, si es líder, tiene que orar. Si es líder, tiene que tener don de discernimiento. Si es líder, tiene que ser humilde. Quiere decir, Dios en él. Cristo en mí, poder de vida. Cristo en mí, poder de vida. Porque mi yo ha sido consagrado en sus manos. Otra capacidad del líder es la área de la meditación, que va a tener que ver con la parte de la oración, de la Biblia, de su llamado y su ministerio. O sea que tiene mucho tiempo para meditar en cada área de su vida. ¿Qué le dijo Dios en la oración? ¿Qué le dijo Dios a través de la Biblia? ¿Qué le ha hablado el Espíritu Santo en su llamado? ¿Y cuál es la tarea para esta semana, para este mes, para este año, con todo lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si es líder, va a tener que meditar, quiere decir, dejar que Dios le guíe. Y si no se deja guiar por Dios, va a actuar almáticamente. Quiere decir que en lugar de estar el espíritu adelante, va a poner el alma, los sentimientos, la voluntad. Y a veces los sentimientos son buenos y la voluntad son buenas, pero en el mundo espiritual no funciona. Va a necesitar tener claridad de lo que Dios quiere hacer. Porque la iglesia es de Él y el crecimiento de los hijos los da Él. Usted simplemente es un mayordomo y este mayordomo tiene que tener tiempo para meditar en lo que Dios quiere hacer. Seguimos. Tenemos un trabajo tremendo. El líder, el discípulo, el maestro, el pastor, el mentor tiene que conocer la Biblia. No voy a decir que la tiene que conocer de memoria, pero sí, con el tiempo usted va a saber toda la Biblia, toda la Biblia. Todos los versículos de la Biblia, todos los versículos de la Biblia. Entonces les tengo que contar. Yo empecé a estudiar la Biblia a los 18 años. Ya llevamos más de 40 años sirviendo al Señor y no hemos parado un solo año de no estudiar la Biblia. Y hablamos de estudiar, quiere decir ya estamos en un nivel mayor porque ya nos recibimos, así que hacemos un posgrado, pero estamos permanentemente viajando a conferencias para equiparnos, viajando para renovarnos, viajando para actualizando, viajando para ponernos en esta nueva iglesia, la iglesia online. Así que el pastor no va a parar nunca de estudiar. Así que yo a los discípulos les enseño el siguiente ejemplo. Nosotros queremos conocer a Dios. Bueno, tiene que saber la Biblia. Pero para saber toda la Biblia, sin la ayuda de Dios es imposible. Si usted quiere conocer a Dios, es como que simplemente va aquí a la costa de Mar del Plata y lo quiere desagotar al mar con una cuchara. No hay manera. Es tan inmenso que es imposible. De igual manera con Dios. Cuando usted dice ya sé todo, es cuando empieza a decir no sé nada. Porque Dios tiene más y más y más. Así que hay que prepararse, no un neófito, sino un obrero
aprobado. Tiene que estudiar y reflexionar en lo que Dios tiene para ahora. Por ejemplo, el siglo XXI es un tiempo profético. En esta clase, la enseñanza no es lo mismo que décadas atrás, porque tenemos que enseñar de las señales, tenemos que enseñar de la profecía y tenemos que enseñar de las temporadas de Dios. Así que tenemos que decirle a los discípulos: hermanos, cuando vean estas señales, es porque Cristo está a las puertas. Si escuchan de guerras, de rumores de guerras, plagas, pestes, divorcios, crisis, depravación, maldad al extremo, cuando ustedes vean estas señales, el tiempo se ha cortado. ¿Viene Cristo? Sí, Señor. Viene Cristo a buscar a su iglesia. Así que no es simplemente estar preparados para dar una clase, hay que estar preparados para saber vivir el ahora de Dios. Ahora está pasando esto y ahora usted tiene que entender cómo se tiene que mover para hacer la voluntad del Señor. Usted dirá: ¿cuánto material, pastor? ¿Cuánto material? Y no nos detenemos en cada punto porque necesitamos mucho más. Seguidme. Un líder que está preparándose tiene que estar capacitado intelectualmente, estudiar con reverencia. Así que recuerden la introducción. Se tiene que preparar intelectualmente, sentimentalmente y espiritualmente. Entonces, cuando está estudiando y está reflexionando, tiene que saber que empezó a conocer a Dios, pero no va a terminar su vida diciendo: ya lo sé todo. Acuérdese de aquel hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios y adoraba a Dios y ofrecía ofrendas por sus hijos, por si alguno había cometido algún error. Allí está Job, un hombre que era santo, que significa apartado de la mundanalidad. Eso es santo, apartado de todo el sistema diabólico. Esta persona hablaba de Dios y enseñaba de Dios. Y Dios lo había bendecido en gran manera. Hasta que es probado y él tuvo que decir con sus palabras acerca de la persona de Dios, que él enseñaba y tenía discípulos. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiere decir, mucha gente va a la iglesia por años y años y tiene conocimiento, mucho, pero le falta vivencia, experiencia. Y este es un líder. Se tiene que preparar intelectualmente, pero lo más importante no es lo que sabe. Lo más importante es lo que usted aplica, lo que usted vive. Ahí está la riqueza verdadera espiritual. Un líder tiene que ser capacitado aún estudiando otros libros. Quiere decir, puede estar yendo a una universidad o puede hacer un curso rápido por internet o prepararse en los estudios de esta generación. Para esta generación, los jóvenes especialmente, no pueden estudiar lo que ellos quieran. Tienen que estudiar lo que esta sociedad demanda. Por lo tanto, no hay posibilidad de no estudiar todo lo que tenga que ver con
comunicaciones, porque su vida va a estar con un celular y una computadora. Así que no hay manera que él no se prepare en lo que es tecnología. Tampoco podrá vivir con un solo idioma. Va a tener que estudiar 1 o 2 idiomas. Y luego se va a tener que especializar en negocios para poder llegar adelante su emprendimiento hasta que tenga usted una empresa. Porque usted va a servir a Dios. Y para servir a Dios no solo es con palabras, sino que es con hechos. Quiere decir, toda nuestra vida fue sembrar, sembrar y sembrar. Ahora, ¿cómo vamos a sembrar si no tenemos un emprendimiento, un negocio, una empresa? Por eso que Dios te dice, tienes que prepararte en todas las áreas. Vas a ser líder. Prepara muy bien tu intelecto. Tienes que desarrollar conocimiento. Prepara muy bien tu corazón. Tienes que atender gente. Tienes que amarla y dejarte amar. Pero prepárate espiritualmente porque será el fuerte en todas tus batallas. Capacitación intelectual. También habla de estudiar cursos en diferentes especialidades. Entonces, estamos en esta charla tan interesante diciéndole a todos los futuros líderes: chicos, en esta generación no existe la posibilidad de que ustedes terminen la primaria y no estudien más. Eso ya no existe. Si va a servir a Dios, tiene que terminar la secundaria y un título. Mamá, papá, que me están escuchando, abuelo, abuela, me están escuchando, chicos, todos los que nos están escuchando. Ustedes, si quieren servir a Dios, tienen que estar por encima del promedio. Se tienen que preparar. No hay otra forma, no hay otra manera. Jesús comienza su ministerio a los 30 años. O sea que desde el momento de nacer pasaron 30 largos años. Y todo ese tiempo fue prepararlo. Jesús crecía en sabiduría, dice la Biblia, y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, se tuvo que preparar. Y si usted va a entrar en esta generación, que es una generación que está sufriendo los peores problemas, yo lo digo, las peores enfermedades, la ansiedad, número 1. La gente corre y corre y corre y no para y no se detiene. El problema de la depresión, gente que se angustia, se enferma y vive encerrada en su casa y no sale, ni siquiera ve la luz del día, porque no sabe qué hacer con su alma. Y la opresión, la cantidad de batallas que tiene que librar espiritualmente, y si no es espiritual, el diablo va a torturar esa persona. Por eso que necesitamos estar preparados, porque vamos a tener que ministrarle a cada uno de ellos. No vamos a ministrar en forma masiva, no, vamos a tener que atender cada uno de estos problemas. Por eso que el líder, si no está equipado, no tiene manera de poder llegar a ellos. Porque la gente, cuando viene a Dios, no solo cree, necesita que alguien le enseñe a creer. Quiere decir que se le aumente la fe. Y después que lo discipulamos, le colocamos la esencia de lo que es un hijo de Dios. Vivir
con una expectativa de que Dios nos va a sorprender. Seguime, por favor, y mira lo siguiente. ¿Cómo entonces preparar y dar una charla, una clase, una enseñanza? Debemos saber que una clase cuenta con 3 tiempos: antes de dar la clase, durante y después. Así que todas las células tienen una clase, sea una célula de conquista o una célula discipulada o aún la célula que da el líder de red con todos los discípulos. También yo doy una clase a todas las redes y a todos los discípulos. En todas las formas, sea con 10 o sea con 1000, todo es de esta manera. Antes, preparar antes. Y aquí comienza lo que dijimos al principio: discernimiento. Saber qué decirles en esta semana y saber qué decirles la semana próxima. Saber qué hablar este mes. ¿Cuál es el tema de lo que Dios quiere tocar ahora? ¿Y cómo va a ser de acá a fin de año? ¿Y cómo será el año que viene? ¿De qué manera va a operar el Espíritu Santo el año que viene? Así que necesitamos, antes de la clase, orar para que Dios nos guíe. Cuando ya estamos dando la clase, estamos colocando el sustento, el pan nuestro de cada día. Y después esperar el resultado, la evaluación de todo lo que hemos enseñado. Así que vamos a dar el detalle cómo damos una clase. En primer lugar, antes de dar la clase, necesitamos ubicar un objetivo, el rumbo hacia donde nosotros queremos ministrar. Si es el tema de la paz, o si es el tema de la liberación, o si es un tema de sanidad. Sea el tema que nos toque en ese día, tenemos que prepararlo. Por eso que contamos con un líder donde su vida de oración es la prioridad. Si él habla con Dios, Dios habla con él. Repetimos, si el líder habla con Dios, Dios habla con él. Y esto es el antes, como nosotros empezamos a preparar esa comida espiritual que no solo va a alimentar a ese hijo, sino a todo el equipo. Lo que llamamos dieta. Tenemos que llevar una dieta para que el cuerpo esté creciendo sano, fuerte y victorioso. Así que no damos cualquier cosa, no, de ninguna manera. Todos los líderes tienen en sus manos un manual, un módulo para los primeros 4 meses y así hasta fin de años. Así que están todas las clases, todas por semana. Ya está el material preparado, aprobado y conocido a nivel nacional e internacional. Y esto es lo que funciona ahora. Pero tiene que estar muy bien preparado para que todo esto llegue a todos los corazones. Segundo, la preparación y organización de todo el material que él va a dar. Quiere decir, él va a tener un líder asociado y 2 padres espirituales y todos están enterados de la clase que va a dar. Si es la número 1, la número 10, no importa. ¿Cuál es el material? Y cuando llegan los discípulos, ya saben de antemano
cuál es el tema que se va a tocar. Y aquí viene lo más importante de toda esta enseñanza. Cada vez que tomamos un pasaje de la Biblia, lo actualizamos en el contexto social que vive nuestra ciudad, nuestro país. Repito, cada vez que tomamos un versículo de la Biblia, lo aplicamos a la necesidad social. O sea que tomamos la palabra y se adapta a lo que hoy vive nuestra ciudad, nuestro país. Lo que está pasando en toda la Argentina. Y esa palabra que ha sido orada, estudiada, preparada, donde ese material ha funcionado en miles de almas, es lo que ponemos en la mesa. Pero claro, no hay célula si no hay organización. Todo tiene que estar organizado, desde el momento del lugar donde está la célula, el horario que se da a la célula, quién recibe a la gente para tener la clase, las ubicaciones de las personas y cómo llevamos adelante todo el plan. Por eso que tenemos una introducción que dura algunos minutos, pero la clase no dura 3 horas. La clase apenas dura 35, 40 minutos. Y luego se ora, se canta, se adora, etcétera, etcétera. Pero no es una célula, un culto, es una célula. Vuelvo a repetir, una célula no es un culto, es una célula donde se forman discípulos. Durante la clase tenemos la introducción de ese mensaje. Por ejemplo, vamos a hablar del problema general de la sociedad, los traumas. Gente traumatizada, gente con grietas, gente con doble personalidad. Delante de la gente vive de una manera, cuando llega a la casa es otra persona. Con la gente de la calle o el trabajo es una forma de ser. Cuando está con la familia es otra persona. Así que lo que tenemos en esta generación es gente con doble personalidad, lo que la Biblia llama doble ánimo, pero es porque tiene enfermedades en su interior. Y como todavía no tiene una personalidad firme, está tratando de imitar a otros, copia. Le gustaría ser como este, le gustaría ser como esta, y está mirando, tratando de copiar su peinado, su vestido, su calzado. No tiene todavía identidad. Y este tema hay que tratarlo. Así que tenemos que dar una introducción por qué se llegó a este estado. Y es por la maldad de generación en generación. Donde la idea de darle la enseñanza no es que la persona se sienta mal, sino que se sienta identificada y que tenga la sanidad. Quiere decir, la solución. Sigo. Tenemos el desarrollo de la clase o el tema, y aquí en este desarrollo tenemos 35 minutos. Repito, 40. Si es un tema que se dan preguntas o un debate, se puede extender una vez un poquito más. Pero, ¿qué va a decir usted que no diga en 40 minutos? Usted tiene 40 minutos para dar una clase, sea del tema de la familia, sea el tema de la educación, sea el tema de su trabajo, sea el tema de sus necesidades espirituales. Siempre hay un material, hay una introducción, hay un desarrollo y hay un propósito que la persona en cada mensaje
vea la salida. Repito, cada mensaje tiene la salida. No es que se da la palabra y bueno, el que pueda entender que entienda. No, no. El mensaje es claro. Dios está dándoles su palabra al que tiene oídos para oír. Y ahí es donde Dios usa el Espíritu Santo y toca cada persona según su necesidad. Por eso que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Cuando comenzamos a trabajar y tenemos el trabajo de dar la clase, llega un momento que ministramos a lo que llamamos conclusión. Concluir. Quiere decir, llega el momento en que usted mira la cara de los discípulos o las visitas y usted ya nota que Dios ha tomado control de la atmósfera porque se estuvo preparando, orando. La clase ya se ha soltado, la palabra cae y nunca vuelve vacía, y ahora llega el momento de la conclusión y es cuando hay que ministrar. ¿Qué es ministrar? Bueno, lo que tenemos de Dios se lo pasamos a ellos. Así que muchas veces simplemente levantamos las manos, hacemos una oración y ponemos todo en las manos del Señor. Pero si hay uno o dos o más casos que hay que ministrar personalmente porque se largaron a llorar, están quebrantados, están tocados, ahí los líderes mayores ponen sus manos y empiezan a ministrar. La conclusión es que Dios, la obra que comenzó, la pueda perfeccionar. Por lo tanto, ser líder en el Centro Cristiano Dios Amor, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, no es del día a la noche. Y para ser líder hay que estar preparado intelectualmente, sentimentalmente, espiritualmente. Y para ser líder, obviamente, tiene que dar ejemplo. Que primero Dios ha hecho algo en usted y usted lo puede transferir a otros. Y de esta manera estamos listos para preparar una clase y poder darle a todos una evaluación. Significa, ¿podemos llegar a todos? Sí, a todos. Sean 10, sean 20, sean 100, sean 1000. Cuando ministramos, Dios no deja a ninguno afuera. Recuerde la palabra del pastor de las ovejas. El pastor tenía 100 ovejas, guarda 99 en el corral y va detrás de una que está perdida. O sea que Dios tiene en cuenta todas. Así que tu célula seguro está en un barrio y Dios quiere salvar ese barrio completo. Conoce todas las personas, una por una, y no quiere que ninguna se pierda, sino que todas tengan vida eterna. Y Dios te va a usar a vos, va a poner su espíritu en tu vida y serás un siervo preparado en todas las áreas. Y la evaluación es que cuando comiences a orar, el Espíritu Santo va a caer y la gloria se va a ver. Oro por vos para que Dios te bendiga y todo este material, esta enseñanza quede sellado en tu espíritu. Padre, en esta noche bendecimos a todos los alumnos y dejamos que esta palabra penetre en el cuerpo, en el alma, en el espíritu y llegue ahora a lo más íntimo de su corazón. Y cada uno de ellos se esté preparando porque los desafíos de esta generación son muchos, pero más grande y más poderoso es nuestro Dios. Dios mío, los bendigo, los consagro y los santifico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gente. Bendiciones a todos y nos vemos en la próxima. Chao.